Y estas lesiones de ligamentos se clasifican en el plano internacional por grados. El grado 1, que son las leves, pues por distensión de las fibras ligamentosas, no existe un compromiso de la estabilidad articular, es una pequeña, como su nombre lo dice, leves, son pequeñas lesiones que se pueden superar fácilmente, más cuando se pone los imanes, polo negativo en la parte inferior del miembro lesionado y el positivo en la parte superior, por algún tiempo, y luego cambiando al revés la polaridad. Esto permite que pues las lesiones evolucionen rapidísimo, incluso en minutos. El grado 2, las lesiones moderadas, se trata de rupturas ligamentosas, arrancamiento o diserción parcial. Existe una inestabilidad articular, algo así como que se están desuniendo los dos huesos unidos por esa lesión, porque hay ruptura precisamente de los ligamentos. Y obviamente la terapia magnética ayuda mucho a la recuperación, pero obviamente se tiene que dar el tratamiento más prolongado. En fin, hay esta ruptura del ligamento, por ejemplo en los ligamentos cruzados, como vemos aquí de la rodilla anterior en pantalla, pues ahí hay una ruptura total, desde luego que es grave, se ha desprendido el ligamento, pero puede ser que en este tipo del grado 2 todavía queda algunas inserciones parciales unidas y otras pues totalmente rotas. El tercer grado, se produce una ruptura completa como la que vemos en la imagen, precisamente. Completa, total y absolutamente. De estos ligamentos, arrancamiento total, se condiciona la estabilidad articular de manera importante, es decir, ya no hay esa unión y hay totalmente separación. Una de las lesiones ligamentosas más comunes dentro del deporte es la del ligamento cruzado, sobre todo en los deportes universitarios en mujeres, según un estudio que se ha llevado a cabo. Esta precisamente que estamos viendo en la pantalla, en la parte izquierda superior, son de las más importantes en el deporte, en los ligamentos cruzados en las rodillas. En el fútbol era un deporte de mayor número de lesiones de este tipo de ligamentos atendidas en urgencias. Desde luego esto último primero se requiere obviamente de la intervención del cirujano que repare la ruptura, y luego con el magnetismo pues nosotros aceleraríamos el proceso de recuperación, porque pues aquí no hay de otra que lesiones de esta naturaleza pues se requieren intervención de la cirugía. Otro tipo de lesiones que también vamos a tratar son las de las articulaciones. La articulación es la unión de dos o más huesos. Su función más importante es la de constituir puntos de unión entre componentes del esqueleto y facilitar los movimientos mecánicos, proporcionando elasticidad, plasticidad del cuerpo. Las lesiones más comunes son la luxación, que es la pérdida parcial o total de las relaciones entre las superficies óseas que forman una articulación, es decir, una torcedura. Artritis traumática, y esto ya en sí constituye un traumatismo articular cerrado, directo e indirecto, que se caracteriza por un dolor e hinchazón de la articulación. También podría producir derrame sinovial y hermatrosis. Se da frecuentemente en jugadores y jugadoras de baloncesto, balonmano, voleibol, dándose con los dedos de las manos y las muñecas, pues este tipo de lesiones. Lesiones en los meniscos de la rodilla, fundamentalmente también, son consecuencias de un traumatismo directo o indirecto, produciéndose derrame articular y limitación funcional, entre otros sistemas. Son lesiones que por sus propias características son comunes en deportes que requieren de cambios de dirección así súbitos,
y tienen un contacto directo como en el deporte del rugby, el fútbol soccer, el fútbol americano, etcétera, etcétera. O, o bien deportes que implican un esfuerzo en un cambio de dirección, y la inercia hace que pues haya este tipo de lesiones. También incluso se pueden contemplar dentro de las lesiones deportivas pues accidentes tremendos como las lesiones cerebrales, que son resultado obviamente del contacto en deportes de contacto, donde hay golpes, artes marciales, caídas en el fútbol americano, baloncesto, hockey, en el hielo, el boxeo. Es un gran problema para pues las autoridades sanitarias, porque pues estos deportes, estas lesiones, pues pues son muy comunes en esos deportes de contacto, de pelea, de lucha, y bueno, se está buscando medidas para pues atenuar estas situaciones. Hay otro tipo de lesiones también que podemos mencionar, eh, pero ya son lesiones demasiado graves. Por ejemplo, incluso lesiones que llevan a la muerte en deportes donde pues son de alto riesgo, como pues en el esquí, en el deporte ecuestre, en los deportes de motor, ya sea motocicleta, vehículos, en carreras, pues aunque se lleva pues protección, de cualquier forma el riesgo es mucho, precisamente por esta situación de pues que son deportes de alto riesgo. Incluso el esquí de montaña y bueno, todo tipo de deportes de alto impacto, de alto riesgo, pues se pueden sufrir lesiones considerables. Ahora hay otra situación, depende de la lesión. En el deporte pues es el problema, el grado de magnitud. Se establece que la magnitud del problema de la lesión pues se tiene que ver por el número de estas, la incidencia, la severidad y las consecuencias, tanto en tiempo, coste como la incapacitación del deporte. Desde luego, reitero, esto en el deporte también es aplicable a la vida cotidiana, sobre todo a las personas de la tercera edad. Este manual deportivo les cae muy bien porque pues obviamente su estructura muscular, tendinosa, articular, es muy frágil y sufren lesiones similares a las que se tienen en el deporte. Por tal, este manual lo aplicamos muchísimo a las personas adultas como medidas preventivas, pero también paliativas cuando sienten dolores en los músculos, los tendones, los huesos, porque pues su fragilidad hace que cualquier movimiento se parezca mucho a una lesión deportiva, y por tal razón pues le aplicamos terapia de este manual mucho a las personas grandes para estar fortaleciendo los tendones, los huesos, al igual que pues se hace con el deportista. También se establecen las causas y el mecanismo de las lesiones deportivas, pues para tener un informe obviamente el historial médico, se busca esa situación, introducir medidas preventivas y o programas, y evaluar la eficacia y el coste de la acción preventiva, pues es medidas que debemos de estar viendo en primera instancia. Y reitero, en los adultos mayor aplicamos mucho este manual porque pues ayuda mucho a fortalecer tendones, huesos, a músculos, sobre todo también hacer que circule la bioenergía en los músculos cuando haya atascos energéticos que debemos de estar pues atendiendo. Ahora, pues las lesiones deportivas o las partes que se lesionan, pues fundamentalmente, pues obviamente son los isquiones, cuádriceps, tobillo, rodilla, así en términos generales.
en términos particulares, obviamente, pues tenemos que estar viendo pues el caso que nos llegue pues a terapia. Desde luego hay lesiones más frecuentes que se ven o que se han clasificado por deportes, y bueno, es interesante saber, por ejemplo, en la cabeza y el cuello, pues obviamente en las cervicales, en el ciclismo de montaña, natación, lesiones de ligamento del cuello en la bici de montaña, decíamos, el síndrome de compresión subcromial en la natación. En la parte correspondiente de los deltoides, inestabilidad del hombro, pues también en esos deportes, obviamente. En epiconditis o pitrocleitis, pues obviamente quiere decir en la, pues en los codos, ahí en las uniones, pues se da pues en el tenis. También en el tenis, pues de los músculos pronosupinadores del antebrazo se lesionan en ese deporte. Tendinopatía del glúteo mayor y menor, obviamente en el fútbol por el esfuerzo que se hace. La hiperlaxitud articular del codo, que es lo que veíamos de los tenistas, preferentemente se da. En la tenosinovitis de la muñeca, también obviamente en el tenis, al igual que por las lesiones en los músculos de la mano. En la lesión de ligamentos lateral cubital del pulgar, pues se da en deportes, sobre todo en el fútbol, en el portero, o en el básquetbol también hay esa lesión, y en otros deportes. La osteitis pubiana, pues obviamente en el fútbol, fractura del hueso gancho en la mano, pues obviamente también en el tenis, voleibol. Lesión del mecanismo extensor de las interfalángicas de la mano, igual en el high la tendonopatía del cuádriceps femoral, high fútbol también. Distensión o ruptura de los isquiotibiales, fútbol, atletismo. En las rodillas, obviamente, la tendinitis rotuliana, también en la práctica del tenis. Pero ahí en los meniscos, ligamentos laterales de rodilla, pues ahí es una incidencia de muchísimos deportes, porque pues obviamente las lesiones de los meniscos se puede dar por correr, por patear, por virar rápidamente en el esquí, por ejemplo, pues ahí se puede dar estas lesiones. El desgarro parcial de la cabeza medial del gemelo también es multideportivo esto. En la fascis plantar y las lesiones de ligamento laterales del tobillo, el esguince del pie, pues incluso hasta ir caminando se puede uno lesionar. Es decir, hay lesiones de cabeza, de cuello, de hombro, brazo, codo, ingle, cadera y muslo, rodilla, el tronco de la espalda, desde luego, el glúteo, antebrazos, muñeca y mano que veíamos, el gemelo, tobillo y el pie. Son localización de lesiones deportivas. Obviamente tienen que ver con los músculos principales, tendones principales, así como pues en articulaciones, y bueno, son todas estas zonas donde pues se reflejan. Igual que, reitero, en los adultos mayores igual, porque pues son partes de mucho movimiento de esas zonas del organismo, y hasta pues por el esfuerzo que implica el estarse moviendo en las lesiones, pues obviamente en los adultos mayores pues es como
también hay como un paralelismo entre la lesión deportiva y pues pues ya la edad avanzada en cuanto a lugares donde se producen esas lesiones. De ahí que pues es aplicable el deportivo para pues nuestros consultantes mayores. El tipo de lesiones: hay lesiones traumáticas o agudas. Una caída de un adulto mayor, por ejemplo, genera lesiones de todo tipo, con resultados pues de un acontecimiento que es identificable y específico y ocurre justo después de un evento traumático, obviamente. Un esguince, una contusión, una fractura. Eh, y obviamente pues se puede dar esta lesión. La lesión sobreuso o crónica se produce debido a una carga máxima repetida del sistema músculo-esquelético, cuando el descanso no es suficiente para permitir una adaptación estructural, apareciendo, por ejemplo, tendinitis, dolores musculares. Las lesiones crónicas representan aproximadamente el 30% de las lesiones asociadas al entrenamiento de la fuerza. Diferentes estudios exponen que la técnica pobre, por ejemplo en el deportivo, podría ser responsable de uno de los posibles mecanismos de la lesión crónica. Desde luego también, por ejemplo, en el adulto mayor, puesto que ya hay pérdida de volumen óseo, cansancio, poca elasticidad de los tendones, y si hacen un movimiento muy brusco, pues pueden sufrir también una lesión considerable. Pues algunas de estas aparecen de la rodilla y el hombro, que son las localidades más comunes en las que pasa. Y bueno, el mecanismo de la lesión, obviamente, pues hay que ver cómo es que se da para estar viendo esa situación. Prevención de lesiones: obviamente lo mejor es prevenir, evitar que el adulto mayor, en este caso, haga movimientos bruscos, cargue cosas que ya están pues más allá de sus posibilidades por la edad. En los deportistas también una excelente planeación de la práctica deportiva pues va a ayudar. Calentamiento también antes del deporte, antes del esfuerzo. Incluso en el adulto mayor también moverse previamente, hacer unos pequeños estiramientos antes de hacer sus actividades, pues pueden ser situaciones que ayuden a que pues obviamente no haya estas situaciones lesivas en su estructura de su cuerpo. Pequeños movimientos, no tienen que ser pues grandes, sino simplemente pequeños movimientos que preparen al organismo pues para el desplazamiento, para el movimiento. Eso le dará hasta vitalidad, porque la bioenergía se produce a partir del movimiento de los músculos, y por tal razón pues obviamente el estirarlos va a generar bioenergía, sobre todo en la mañana, bioenergía que le va a permitir pues tener un día pues más fluido, con menos riesgo de una lesión importante, tanto en el deportista, reitero, como en el adulto mayor, porque finalmente pues el adulto mayor tiene que moverse, tener la movilidad para pues la generación de esta bioenergía que tanto comentamos y que es propia de las células musculares. Es una de las funciones de las células musculares, y obviamente al haber este movimiento pues vamos a proveer a los órganos de una mayor bioenergía, y por tal menos riesgo a sufrir patologías resultado de esta falta de bioenergía, deterioro muscular y por tal deterioro orgánico. Entonces pues obviamente hay que pues de alguna manera prevenir esas enfermedades o degeneraciones de los órganos, por la falta de la bioenergía para hacer su funcionalidad adecuada.
Y bueno, reitero, esto de las lesiones deportivas, aplica también al adulto mayor, porque nuestro manual lo hemos dirigido principalmente a los deportistas, pero también lo hicimos pensando e incluso aplicándolo, desde luego, a consultantes que ya tenían cierta edad, testeando pues pues luego dolores de rodillas, que nos mencionaban en consulta, torceduras de tobillo, o incluso hasta caídas que habían derivado en en fracturas. Pues le aplicábamos precisamente este manual, porque al final de cuentas el deportista tiene estas lesiones y estos problemas precisamente resultado de su práctica, y el adulto mayor, pues obviamente por el sobreesfuerzo o el esfuerzo que se hace pues a cierta edad para tener una vida normal, y eso pues también implica, por ya el desgaste que ha tenido el organismo, pues que en ciertas actividades produzcan un sobreesfuerzo, debido a que pues ya el organismo va perdiendo poco a poco pues esas capacidades de resistencia, de elasticidad, de fuerza, y eso puede provocar caídas, torceduras, esguinces. El movimiento es muy importante en los deportes. Hemos tenido consultantes así o personas, hemos conocido personas que adultos mayores que practican las caminatas. Cuando vamos por ahí al deportivo y vemos a un adulto mayor que está tomando clases de aeróbics y ya tiene tiempo, pues recupera vitalidad. Reitero, la energía es resultado del movimiento, la bioenergía, y luego entonces pues el tener un deporte, una vida social, eso revitaliza al adulto mayor, le da movilidad y genera bioenergía para que pues obviamente sus órganos pues estén bien proveídos de esa bioenergía, y tengan la funcionalidad correcta, y se cree un círculo virtuoso. Mayor vitalidad en el organismo, mayor aprovechamiento por tal razón de pues de sus alimentos que ingiere, por un lado, por otro de pues la posibilidad de moverse, de revitalizar los órganos, y pues sí hay un rejuvenecimiento técnicamente cuando se inicia una práctica deportiva. Hay un círculo virtuoso entre la generación bioenergética, la salud de sus órganos, y por tal razón pues su movilidad se mantiene muy bien. Es importante las caminatas en el aire fresco, de un pequeño parque, de un bosque, porque absorbe uno oxígeno, desde luego, y eso crea pues obviamente las posibilidades de un bienestar y fortaleza de los huesos, los músculos, tendones, meniscos, articulaciones. Y bueno, por lo pronto esto sería todo en cuanto pues a el objeto de el manual deportivo, y sobre todo para atender todo este tipo de lesiones. Por lo pronto es todo. Gracias.